¿Cómo están? Buenas noches. Uno de los tantos problemas que aquejan a la ciudadanía es la seguridad pública. Y uno de los temas que menos se aborda para mejorar este asunto es justamente el problema carcelario. Hacinamiento, condiciones infrahumanas son solo algunos de los temas urgentes tras las rejas. Conversaremos con la Defensoría Penal Pública para comprender los alcances en la vida de todos nosotros de tener un sistema penal al borde del colapso. Ustedes lo saben, hemos hablado también del caso Luminarias en diversos aspectos y comunas. Puente Alto, por ejemplo. Esta noche también revelaremos antecedentes sorprendentes del caso Luminarias en su arista Recoleta. Y también vamos a conversar del quiebre en la oposición tras la votación en contra de la acusación constitucional al ministro de Educación por parte de Evópoli. ¿Qué hay detrás de esta historia? Lo vamos a revisar, conversar y debatir con nuestros invitados. La diputada Jimena Osandón y los diputados Jaime Naranjo y Rubén Oyarzo. Aquí comienza Tiempos Violentos. Ahora sabemos que los delitos no solo se cometen en las calles y en los hogares, también se planifican y lideran desde las cárceles, algo con lo que tenemos que terminar. Honorables miembros de la Cámara y del Senado, desde el año 2012 que en Chile no se construyen cárceles. Es muy difícil, nadie quiere cárcel en su comuna. Sin embargo, se ha producido un aumento significativo de personas privadas de libertad y por eso, como presidente de la República, tengo el deber de tomar decisiones difíciles que a veces no sean populares. Quiero que sepan que durante nuestro gobierno aumentaremos en un 12% la capacidad actual del sistema penitenciario, habilitando 4.796 nuevas plazas al 2026, ya sea mediante nuevos recintos o ampliando la capacidad de los existentes, tarea a cargo del ministro de Justicia, don Luis Cordero. Ahí teníamos al presidente de la República, Gabriel Boric, ¿cierto? En la última cuenta pública, anunciando lo que él decía como una medida impopular, la ampliación de la capacidad carcelaria de nuestro país. Aquí en el estudio estamos con la Defensora Penal Pública Metropolitana Sur, Loreto Flores, para conversar respecto de la implicancia, lo que significa la Defensoría Penal Pública, qué es lo que hacen y por qué es tan importante para la seguridad ciudadana, que es una de las principales preocupaciones de los chilenos. Buenas noches, Loreto, ¿cómo estás? Buenas noches, Eduardo. Muy bien, gracias y muchas gracias por la invitación. Felices de estar junto a ti. Muy importante la Defensoría Penal Pública en nuestro sistema, ¿cierto? Indudablemente. Para que exista justicia de verdad. Hay un titular que quiero mostrarte para comenzar la conversación y que tiene que ver con algo que es bien preocupante. Miren. Dictan inédita condena. Por primera vez, 3 gendarmes son sentenciados por tortura al interior de una cárcel. Esto fue el 4º tribunal del juicio oral en lo penal de Santiago, que determinó que los funcionarios penitenciarios sometieron a torturas a un recluso de la cárcel Santiago Sur, luego de que fuera agredido incluso con un arma blanca que más tarde provocaría que le amputaran un dedo. La investigación del Ministerio Público permitió determinar que los gendarmes también falsificaron un instrumento público al emitir un informe que no se ajustaba a los hechos que realmente ocurrieron. ¿Esto es parte de las cosas con las que debe lidiar la Defensoría Penal Pública? Sí, exactamente. Es uno de los aspectos más relevantes que tenemos en la defensa penal, es también ver las condiciones carcelarias en las cuales están no solamente las personas que enfrentan un proceso penal, sino también las personas que cumplen una condena. Toda vez que entendemos que detrás de cada proceso también tiene que haber una mirada de reinserción social. De lo contrario, los fines de la pena no tienen un sentido completo, solamente el castigar por castigar. Claro. En nuestro país ocurre mucho este tipo de hechos, más allá de el hacinamiento, gente durmiendo en pasillos, incluso en baños en algunas cárceles. La tortura, la violación de derechos humanos, ¿es algo que esté instalado en nuestras cárceles? No, no lo hemos visto desde la Defensoría Penal como una práctica instaurada, pero lo que sí sabemos es que a mayor cantidad de personas privadas de libertad, donde se produce naturalmente un hacinamiento y una dificultad de control respecto a las personas que están al interior de las cárceles, existen mayores posibilidades de que existan situaciones como tortura, malos tratos o, en definitiva, un uso excesivo de la violencia. Naturalmente está aparejado. Está aparejado. Estaba revisando que ustedes tienen un sistema de registro de comunicación y atención integral a las víctimas de violencia institucional carcelaria, es decir, internos que terminan siendo violentados, ¿cierto?, por los gendarmes, y que ha arrojado algunos datos. Se registra 187 denuncias entre el 2022 y el 2023 por malos tratos infringidos por funcionarios penitenciarios y condiciones penitenciarias que constituyen un trato inhumano. En Chile tenemos, si no me falla la memoria, 250 internos
por cada 3 funcionarios. Sí, aproximadamente, no es exactamente así porque hay algunos centros que concentran una mayor cantidad de personas privadas de libertad y otros menos, pero más o menos si uno lo grafica en términos generales, sí. ¿Y cuánto deberíamos tener? No, es insuficiente. Naturalmente entendemos que la mitad de eso, por lo menos. Pero básicamente no se trata tanto solamente de mirar cuántos funcionarios de gendarmería deberían haber respecto a cuántas personas en los recintos carcelarios, sino que dice relación con un tema más amplio, que es específicamente qué tipo de cárceles queremos tener. Es decir, tenemos que analizar no solamente gendarmería, sino también específicamente cuáles son las características que hoy día ofrece el recinto penitenciario para una persona privada de libertad. ¿Por qué es tan importante que tengamos cárceles que no estén hacinadas, cárceles en donde se pueda generar procesos de reinserción social para la gente que está fuera de una cárcel? Hay mucha gente que nos está viendo ahora y dice y mucha gente en Chile opina, a mí qué me importa lo que pasa en la cárcel, ojalá todos los, comillas, malos estén adentro. ¿En qué me afecta a mí? Bueno, tiene un efecto. ¿Cuál es ese efecto? Bueno, yo creo que uno de los principios que se instauraron con la reforma procesal penal era, por cierto, bajar los niveles de personas privadas de libertad mientras se realizaba el juicio, digamos, se resolvía el proceso. Yo creo que en eso fracasamos. Creo que hoy día existe un número demasiado importante de personas que están en prisión preventiva, los procesos cada vez son más largos y, por cierto, una persona que está en prisión preventiva con un proceso que dura 2 años y medio y finalmente es absuelta, naturalmente resiente esa privación de libertad mucho más que si hubiese durado 60 días o 90 días. ¿Por qué es tan importante? Porque los sistemas penitenciarios naturalmente tienen que mirar específicamente la reinserción como una de las herramientas principales para evitar la reincidencia y, por cierto, de alguna forma evitar que las personas al interior de la cárcel cometan nuevos delitos. Son 2 ámbitos lo que Gendarmería naturalmente tiene que controlar. Y ese foco no está, ese no es un pilar hoy día. Hoy día parece que el pilar es simplemente que no logren escapar. No sabemos si no se encuentra, pero claramente con la cantidad de funcionarios que hoy día cuenta Gendarmería es insuficiente. Creo que los pilares están dentro de la custodia, el evitar que se cometan delitos al interior de la cárcel, no solo respecto a las personas que están privadas de libertad, sino también sobre los internos, que es un poco lo que tú atendiste del sistema CIRCAIBE, que es un sistema moderno, innovador, impulsado por Eurosocial, que lo que busca es registrar aquellas condiciones de violencia estatal al interior de los recintos carcelarios. Yo creo que junto con Costa Rica, Argentina y ahora Chile es un procedimiento estadístico en el cual podemos registrar cada vez que un interno señala que tuvo algún tipo de violencia estatal, que no es solo aquella que es directa respecto a un funcionario de gendarmería hacia un interno, sino que también dice relación con la falta de presencia del Estado, es decir, cuando ese interno es agredido por otros porque no estaban los gendarmes para brindarle protección. Y todo lo que sea estadística, dato duro, número, nos sitúa y nos ayuda a generar políticas mejores. Entonces, y en un país como el nuestro, en donde uno a poco escarbar en muchos ámbitos, se da cuenta que el dato es lo que falta. Aquí hay mucho de pronto olfato, intuición, opinión y en torno a aquello se construye. Y el dato es fundamental para poder generar políticas públicas como corresponde. Indudablemente, como Defensoría Penal sostenemos que la prisión preventiva todavía es muy utilizada, que debería rebajarse, dejarse en los casos más graves, para primero rebajar el número de personas privadas de libertad y para poder trabajar con ellas de la forma adecuada. Ningún sistema carcelario sostiene el nivel de personas que hoy día tenemos, vamos a llegar cerca a las 50.000 personas de acuerdo a los datos de Gendarmería, y ningún sistema soporta ese número de personas. No se trata de cuántas personas están al interior de la cárcel, sino, insisto, en qué tipo de cárcel queremos. Y ese tipo de cárcel tiene que tener un enfoque en derechos humanos, resocializador y, por cierto, laboral. 3 aspectos que son fundamentales cuando queremos evitar la reincidencia cuando esa persona termine de cumplir una condena. Te quiero invitar a revisar el siguiente titular para continuar nuestra conversación, Loreto. Defensoría Penal, 66.000 imputados en 2022 fueron inocentes o no condenados. Explícame un poco de qué se trata esto que estamos viendo en pantalla. Bueno, la Defensoría Penal impulsó un proyecto, ya que este año cumple 10 años, estamos muy orgullosos, que se denomina Proyecto Inocente. ¿Qué pasa con las personas no que cumplen un proceso penal naturalmente en el cual se tiene que determinar un veredicto de inocencia o culpabilidad, en términos muy simples dicho, sino qué pasa con aquellos casos en los cuales podemos demostrar que hubo un error durante la tramitación del caso? Un error, y que una persona inocente estuvo privada de libertad o bien sometida a un proceso penal no debiendo haberlo hecho. En ese caso estamos hablando de un porcentaje alto de personas que o no fueron condenadas o derechamente son inocentes y que pasaron por el proceso penal y en muchos de esos casos también estuvieron privadas de libertad.
el daño que se le produce a una persona sometida a un proceso penal. Yo sé que muchas veces se considera la garantía de la presunción de inocencia como algo fundamental del proceso, pero la verdad es que muchas personas, por el solo hecho de estar afectadas a un proceso penal, su vida se trastoca completamente. Y si esa persona es inocente, esa persona puede quedar marcada por vida, sobre todo si estamos hablando de un hecho violento que se le imputa o un hecho de carácter sexual. Loreto, hay muchísima gente que nos puede estar viendo a esta hora y que se hace dos preguntas. Uno, ¿qué hace específicamente la Defensoría Penal Pública? ¿Cierto? Uno no puede asumir que todos sabemos aquello. ¿Y por qué no existe una Defensoría Penal de las víctimas? Que es algo que uno ha escuchado en boca de muchos políticos, pero que no es una realidad en nuestro país. Cuéntanos un poco. Bueno, la Defensoría Penal es un servicio público que brinda defensa penal de alta calidad a toda persona que es imputada por un crimen, por ya sea un simple delito, un crimen o una falta penal. Naturalmente, dentro de los derechos humanos, naturalmente es un derecho fundamental que una persona que se le imputa un delito por parte del Estado, toda vez que la persecución es exclusiva por parte del Ministerio Público, tiene que tener al lado un defensor penal o una defensora penal, salvo que cuente con uno de confianza. Eso es un derecho básico. Y ese derecho básico es el que cumple hoy día la Defensoría Penal Pública. A tu segunda pregunta, es si es importante o no que exista una defensoría de las víctimas. Creemos que es importante atender la sensación de impunidad que se genera a veces al interior de un proceso penal. El proceso penal naturalmente puede tener múltiples causales en las cuales no tiene un resultado óptimo para las personas que resultan afectadas. Sí. Muchas veces se le puede culpar a las policías, otras veces al Ministerio Público y otras veces por el proceso de investigación. Creemos como ciudadana, como defensoría, que es importante que exista un organismo quizá o un departamento o una unidad que se haga cargo específicamente de esa sensación de insatisfacción. Claro. Es fundamental. Es bien tremendo cuando, claro, sabemos que existe la Defensoría Penal Pública, que en el fondo a través de todos los impuestos de los chilenos se financia la defensa de alguien que delinque, ¿cierto? O que está sometido a un proceso de estas características. Y la víctima, cuando no tiene los recursos para defenderse legalmente, queda un poquito sin resguardo. Estamos hablando en el ámbito penal. En el ámbito penal, y en el ámbito penal, el Ministerio Público, naturalmente, que lleva adelante una investigación. Y esa investigación también es parte de su responsabilidad hacerse cargo de la víctima y de todas las condiciones y las situaciones que dicen relación con la situación de las víctimas. O sea, y también hay unidades especializadas también, que yo de creo que tal vez víctima. Exacto, que tal vez no se conocen demasiado, pero que justamente su foco es el apoyo a las víctimas. Desprendo de sus palabras que está de acuerdo con la Defensoría Penal de las víctimas o no. No sé si no sé si con ese nombre, pero claro, no, yo creo que a ver, uno no puede desconocer que existe una sensación de descontento en lo que es el proceso penal. Claro. Y en esa sensación de descontento a veces es necesario hacerse cargo de aquello. Si es a través de una institución que se llama Defensoría de las Víctimas u de otro nombre, pero que se haga cargo específicamente a personas que han sido víctimas de un hecho, el cual puede ser condenable o no, puede tener un autor o no. Sí, yo creo que es importante que eso exista. No sé con qué título, cuál es la finalidad, pero sí quedar muy en claro que el Ministerio Público sí se hace cargo de las víctimas cuando enfrentan un proceso penal. Loreto, hay muchas personas que nos pueden estar viendo y que resienten el que personas que delinquen o que están asociadas al delito terminen siendo defendidas por la Defensoría Penal Pública. ¿Qué mensaje le entregarías a ellos en estos momentos para que tengan claridad respecto de la importancia del rol de una institución como esta? Sí, que la Defensoría Penal Pública, o quizás es un error pensar que las instituciones o el sistema en general de justicia penal se fortalece por no existir una defensa penal, cuando es todo lo contrario. El debido proceso, naturalmente, es básico que exista una defensa de calidad. Si no existe una defensa de calidad que de alguna forma fuerce a los operadores del sistema a realizar una investigación prolija, sin errores, que la misma concluya en un veredicto adecuado, es la mejor herramienta para la paz social. De lo contrario, podemos tener una persona condenada, podemos tener una persona quizás que por distintas razones está en el momento inoportuno, en el lugar inoportuno y que pueda ser sindicado de una forma incorrecta. Y que además, más que defender delincuentes, que normalmente es finalmente lo que se les señala, defendemos personas. Y esas personas pueden ser declaradas inocentes o pueden ser efectivamente
condenadas. Pero lo Perfecto. fundamental es que existe un servicio que brinde esa atención a las personas que se le imputa un delito. Me parece. Loreto, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros hoy día en el programa aquí en Tiempo Violento. La defensora penal pública Metropolitana Sur, Loreto Flores. Que estés muy bien. Muchas Buenas gracias, noches. Eduardo. Chao, nos vemos. Chao. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con otros invitados. Ya volvemos.